Aquí han aplicado con... Yo no soy castillista. Ha sido un proceso incompleto. Yo no soy castillista. No soy. Claro. En absoluto. Bueno, en realidad no somos castillitas, ni yo. Somos. Si alguna vez hay una situación es porque sea castillita, sino ha habido ahí una solidaridad de clase. Entonces, Identidad. Ahora, ¿qué pasa? Con él han aplicado la teoría del derecho penal del enemigo. Están aplicando, igual con los demás luchadores, con la profesora de Huancaray, lo que dice Klaus Roxin. Oiga, si tú eres ajeno a la estructura del sistema, te voy a aplicar todo el rigor de la ley, sea bueno o malo. Es el derecho penal del enemigo. O sea, el narcotraficante, el violador, los terroristas y los que subvierten el orden, no importa seas inocente, no seas, te van a fabricarte y te van a aplicar el derecho penal del enemigo. En verdad es lamentable, muy lamentable, la situación que está pasando actualmente en el Estado peruano. Porque están irrespetando vergonzosamente, miserablemente, el Estado social democrático de derecho. Ya no estamos en un Estado de derecho. Ahora vivimos en un Estado social democrático donde dice que primero es el principio pro homine, pro hombre, pro persona. Pro persona. Primero, como derecho fundamental, elemental. Y tras ese paradigma, tenemos lo que podemos decirle el debido proceso como columna fundamental, elemental de la administración de justicia en cualquier nivel, en la justicia ordinaria o en la justicia especial, en la justicia administrativa. Tenemos el debido proceso, que está consagrado en nuestra norma constitucional, en nuestra Constitución, y que la Constitución hoy por hoy es la norma jurídica de suprema expresión del Estado, güey, hermanos. La norma jurídica donde se plasman los derechos fundamentales, elementales del Estado, de la persona, en donde a cual se debe cumplir la tutela, la promoción y la suprencia de la persona, el baluarte fundamental. Y para esto tiene que verse la triple dimensión, la dimensión social, la dimensión axiológica, la dimensión política. Pero hoy por hoy hemos visto de cómo el Estado está pisoteando sus propias leyes, aplicando inclusive el derecho penal del enemigo. No, el Estado. El Estado. El Estado es el todo. Claro, el Estado. ¿Y quién personifica el Estado? Es el todo. El todo. El pueblo total. No. Acá el pueblo estamos siendo... Claro, nuestros representantes, ellos son los que están vulnerando todo lo que están... Los que están empoderados. Claro. Los que tienen el empoderamiento. Nuestros representantes son las autoridades. Autoridades. Porque todos somos el Estado. Claro, están vulnerando, festinando los derechos elementales suscritos por el Estado peruano. Oiga, tenemos el artículo 55 de la Constitución, los tratados suscritos por el Estado peruano en vigor forman parte del derecho nacional. ¿Qué significa esto? Si antes, para los entendidos en el derecho, Hans Kelsen nos decía, la primera está la Constitución, claro, ¿no? Los tratados internacionales, ya, ahora sigue, pero ahora el Estado peruano, ¿qué dijo? El Tribunal Constitucional, normas de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Inmediatamente después de la Constitución están las 5 sentencias del Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución. Luego de ahí tenemos los tratados internacionales y nuestra cuarta disposición transitoria, la Constitución Política del Perú, nos dice las normas relativas a las libertades y los derechos que la Constitución reconoce se interpretan, escúcheme, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo dice nuestra propia Constitución, la Constitución fujimorista. Ahora, ¿qué pasa? Lo dejan de lado. Cuando quieren respetan, cuando no quieren no, han hecho todo. Bien, vamos a ver. Empezamos todas las modificaciones legales que parece que es un apresuramiento y preparar terreno para las elecciones. No, más que eso hay una desesperación. Es verdad, lo siento bastante por el señor Otárola, quien es docente universitario y para alegría de pocos, sí, y de dicha de muchos, es docente de Derecho Constitucional.
Prácticamente, ¿qué enseña a sus alumnos? Claro. ¿Qué dice a sus alumnos? ¿Con qué moral va a ir a las aulas universitarias a decir, oiga, si la Constitución es la cúspide elemental, está permitiendo que se festinen, se vulneren, se trastoquen, se irrespeten lo principal, lo elemental, el debido proceso y la tutela judicial respectiva? Bien, vamos al tema de fondo. Pedro Castillo, ayer en la pequeña habla que hemos tenido con usted nos ha dicho se tienen que agotar todavía todas las medidas, todos los espacios donde se tienen que hacer las apelaciones respectivas. Pero ya para el día de hoy ha salido la noticia de que han apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo has dicho bien dicho, a la Comisión, todavía no a la Corte. No en la Corte. Ahí está la diferencia. ¿Qué cosa es la Comisión y qué es la Corte, señor? Vamos. La Comisión está por debajo de la Corte. Claro, la Comisión, vamos, y voy a explicarme. Nuestra Constitución, González dice, agotada la jurisdicción interna, quien se considera lesionada en su derecho debe recurrir a los tribunales supranacionales. ¿Me entiendes? Claro, ya. Entonces, para llegar a la Corte Interamericana de Derechos, primero se debe pasar por el filtro, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Bueno, la Comisión. Para tal efecto, la Comisión al micrófono incluso ya estuvo en el Perú. Ya vino, hizo una cuestión previa, hizo un análisis. Claro. Ya ha sacado una conclusión. Ya, están sacando recomendaciones. Pero Ellos ya no pueden. adelantaron opinión, creo. Pues. No pueden. Ellos han sacado recomendaciones. No pueden sacar opinión. No pueden adelantar juicio. Recomendaciones. Sí. Entonces la comisión va a hacer el filtro correspondiente, es decir, este proceso, la petición que está haciendo Pedro Castillo respecto al que sea irrespetado el debido proceso, sea irrespetado el juicio de a un juez natural, y que el propio Congreso ha irrespetado su propio reglamento. Recordemos que en el Perú es el único país en América Latina que el reglamento del Congreso tiene fuerza de ley. Ya. Tiene fuerza de ley el reglamento del Congreso. Ya. Y están irrespetando, y como tal... ¿Te refieres a los 104 votos? Exactamente. O sea, con 104 votos tenían que vacarlo, pero han tenido 101 votos nomás. Tenían que vacarlo, y eso todavía llevarlo a un debate al Pleno. No lo llevaron al debate al Pleno. A un debate al Pleno, porque él goza de inmunidad de antejuicio presidencial. Del antejuicio. Claro. Y por tanto, aquí han aplicado yo no soy castillista. Ha sido un proceso incompleto. Yo no soy castillista. No soy. Claro. En absoluto. Bueno, en realidad no somos castillitas, ni yo. Somos. Si alguna vez hay una situación no es porque sea castillita, sino ha habido ahí una solidaridad de clase. Entonces, Identidad. Ahora, ¿qué pasa? Con él han aplicado la teoría del derecho penal del enemigo. Están aplicando, igual con los demás luchadores, con la profesora de Huancaray, lo que dice Claudio Roxín. Oiga, si tú eres ajeno a la estructura del sistema, te voy a aplicar todo el rigor de la ley, sea bueno o malo. Es el derecho penal del enemigo. O sea, el narcotraficante, el violador, los terroristas y los que subvierten el orden, no importa seas inocente, no seas, te van a fabricarte y te van a aplicar el derecho penal del enemigo. Lo están aplicando. Y en ese mundo académico jurídico entra en tallar pues el doctor, el argentino, el gringuito que viene. Ya, ¿cierto? el doctor, se me va el nombre. También se me fue el nombre. Es un jurista de primer nivel. También estuvo con un uruguayo, ¿ah? Sí, con un uruguayo está, ¿no? Y dicen, oiga, si en América Latina ya se dio, hay un caso que se dio con el presidente de Colombia, actual presidente de Colombia, cuando a él le vacaron, cuando era alcalde de Bogotá, lo vacaron y vía medida cautelar, el tribunal, la Corte, la Comisión Interamericana recomendó a la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, que se aplique la medida cautelar innovativa. ¿Qué es eso? Dice, mantener, restituir. Claro. Hasta donde se ha vulnerado ese derecho, restituirlo.
devolverle a la situación donde se ha festinado. Bueno, esto es en referencia cuando era alcalde. Ese es en el caso de Colombia. De Colombia. Bueno. Ahora veamos, hay un aforismo jurídico. Perú. Hay un aforismo jurídico que dice a la misma razón. Eso es a nivel de alcaldía, pero a nivel presidencial ahí. Mira, dice a la misma razón el mismo derecho. Y por tanto, sabemos que hay un aforismo jurídico a la misma razón el mismo derecho. Y el tribunal, la Corte Interamericana, no ve lo que es. Eres presidente, eres alcalde, no. Si ¿Cómo no se dice a la misma qué es? A la misma razón, el mismo derecho. A la misma razón, el mismo derecho. El mismo derecho. Y por tanto, estamos frente a ese aforismo jurídico que se da la posibilidad que sí, la Comisión Interamericana, luego del filtro, va a recomendar a la Corte Interamericana, el que el paso pase a la Corte Interamericana, van a emplazar al Estado. Así es. Al Estado, el Estado por intermedio de su procurador, ¿no es cierto? La abogada del Estado, los procuradores y el Ministerio de Relaciones Exteriores van a tener que responder. O sea, la comisión va a interceder ante la Corte. Ante la Corte, va a mandar un informe detallado. Aquí está, le va a decir. No, estos son los elementos. Pero la comisión ya ha visto, pues la comisión ha llegado hasta acá. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Estamos viendo a Otarola, que está un poco asustado. No asustado, timorato, está en una actitud, ¿no? Y tenemos la alianza de quién, de un peligro, evidentemente el señor William Zapata ajá. Y el otro señor Montoya. Son peligro eminente en potencia porque son fascistas. Así es. Fascistas, son 100%. Fascistas, ni que fascistas, son fascistas, son fachos. Esos son criminales en potencia. Por supuesto. En potencia, señor. Grave error de haber elegido a gente que no tiene conocimiento político. ¿El señor Montoya habrá leído la Constitución? No sabe pues nada. ¿El señor William Zapata habrá leído la Constitución? No conoce nada el señor. No conoce nada. Pues. Le emplazo en este momento que nos diga que ha leído la Constitución. Lo decimos, lo emplazamos. Entonces, en este lado, ¿qué va a pasar? La Corte Interamericana va a emplazar y por tanto, como se le cae todo el andamiaje ilegal que han hecho con Castillo, están exigiendo que se le levante el antejuicio, que se haga la denuncia constitucional, ¿verdad? A Pedro Castillo, que se le haga la denuncia constitucional y se le haga lo que es el antejuicio constitucional y que el Ministerio Público denuncie, haga la investigación preparatoria y que pida la prisión preventiva por los delitos de corrupción de funcionarios. Están festinando. En contra de Pedro Castillo. En Pedro Castillo. Claro, esa están moviendo ahorita, pues. Están moviendo. Están acelerando. ¿Para qué están acelerando eso? Justamente porque se ve que la Comisión Interamericana van a pedir... Claro, si la Corte Interamericana dice, no, restituyan, sacan esa... No, este señor es choro, para que digan. Para que digan, ¿ya? Pero sabemos que las normas no son retroactivas. La Constitución dice mira, el artículo 103 de nuestra Constitución que dice, pueden expedirse leyes especiales porque así lo requieren las cosas, solamente que en materia tributaria, en materia laboral y en materia fiscal. Ninguna ley retroactiva, salvo en materia penal, siempre y cuando favorezca al reo. A ver. Demórate un ratito, suma, resta, saca los tiempos. Ya, todo el Perú sabe de que el Ministerio Público, en contubernio con el Congreso de la República y la Lima Prensa, están acelerando cómo ha de lograr hacerlo sentenciar por corrupción y otros a Pedro Castillo. No pueden traer por sentenciar porque es un proceso recientemente de investigación preparatoria. Ya. Y la investigación... Claro, hoy día ha entrado, por ejemplo... así es. Están formalizando la investigación preparatoria. Esa investigación preparatoria tendrá una duración de 6 meses. Pero doctor, no te olvides que estamos en el Perú, acá puede correr rápido. Ya, por eso, puede ser 6 meses porque tenemos el plazo razonable. No se puede vulnerar por el plazo razonable. Entonces la investigación preparatoria, supongo yo, de 120, ahora si lo declaran... Pero, ¿qué tal para el Día de la Madre? No puede, porque lo van a declarar complejo. Y si lo declaran complejo el proceso, la investigación preparatoria, lo declaran complejo, prácticamente... Se va a alargar, pues. Se va a alargar. Entonces, pero si no lo declaran complejo, ¿por qué tenemos que estamos en el Perú? Bueno, en el supuesto caso serían 120 días
¿me entiendes? Ya. 120 a 180 días, tendríamos 10 días de control de plazo, control de acusación, 110 días que hagan el control de acusación, esta tendría que entrar a juicio, al juicio oral, y en el juicio oral es contradictorio, actuar todas las pruebas de cargo y de descargo, viendo la utilidad, la pertinencia de las pruebas. Claro, pero acá tiene razón el doctor, ¿no? No se olviden, amables oyentes, siempre que tumbayan ya no paramos en la octava mana carnaval cafconata. Casos arratea, casos de corrupción, casos de no sé, me acuerdo que carga chay kunatan agindamurja Lima Prensacuna Fanaiguna Kai Castillo Contrampi. Ya, chaitan Ministerio Público Llancanan, investiganan y demostranan que hay juicio oral a Mokpa, Chaynacho, Manacho. Entonces, Chay me apaconan mínimamente, Suktaquillapi. 6 meses. Pero Chaytan yo canción, doctor, pero estamos en el Perú. Puede ser 120 días más 10 días, no sé qué, pero. Un aproximado de 8 meses. Y ya se le vio, no puede hacer nada el Estado. Ya, ahora, vea, dejamos un año ya. ¿Y cómo va a ir, cómo va a avanzar esto de la comisión? Ya, a eso vayamos. Comisión y la Corte, a ver, vamos con las fechas. Mira, la comisión va, ya se ha planteado el pedido de los abogados del doctor Castillo, y un abogado peruano también que ha planteado ya, ¿no es cierto? Es el doctor Walter Ayala. Walter Ayala, excelente, un jurista. Ellos a fin de ser excarcelado y retornar a la presidencia del Perú. Ahí está es la petición que está haciendo ante la comisión. Comisión, no corte. Sí, comisión. Ya, entonces ahí, mira, ve, inclusive en la desesperación que está viendo el gobierno, es tan torpe la derecha bruta y achorada, con sus... con toda su parafernalia, con toda su prensa, su congresista, sus abogados. Están pidiendo, inclusive, que ya se dé la amnistía que significa perdón y olvido, ¿no es cierto? Oiga, perdón y olvido, no pasó nada. Amnistía para los policías. Para los policías. Claro, han pedido. Han pedido eso, ya sabemos que en el Perú no va a funcionar, ¿por qué? Porque ya hay un caso, un precedente que la Corte Interamericana, en el caso Martín Rivas, en el caso Colina, cuando le dio la amnistía a Fujimori, ¿no es cierto?, dispuso, se anuló esa amnistía, hoy están cumpliendo prisión. Bari Hermosa, Nicolás Bari, entre Martín Rivas, entre otros. O sea, con eso estás diciendo de que todos los muertitos, los 70 muertos en el Perú, van a lograr justicia tarde o temprano. Van a lograr. Y ahora con todas las pericias balísticas, con todas las filmaciones que hay, se va a lograr. Más que fijo se van a la cárcel. Bueno, no esperamos, pero es más seguro. Entonces yo quiero ir a dónde. A ver. La Comisión Interamericana. Ajá. Estamos hablando en la comisión. En la comisión. Porque la comisión es lo que va a llevar el mensaje a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana. Claro, entonces mucha gente dice, a la Corte, no, todavía no ha llegado a la Corte este caso. Claro. No ha llegado a la Corte, estamos en comisión. Pero ahora que este proceso en el Perú ha dado un paso más en el tema de la justicia peruana, al ser puesto en investigación preparatoria, esto también puede dar otro retraso todavía al avance de que la información de la comisión llegue a la Corte Interamericana. No, son cosas independientes. Completamente diferentes. ¿Cuál es el trabajo que va a hacer la comisión ahora? A partir la comisión va a analizar los elementos de convicción. Pero ya lo tienen, pues. Ya va a analizar la factibilidad, la probanza y la idoneidad de todas las pruebas. Y si la comisión va a ver dos cosas elementales. O sea, van a probar si hubo o no hubo golpe. No. Si no, se ha vulnerado o no el debido proceso. Nada más. Nada más. Para respecto a la prisión preventiva. Claro. Se ha vulnerado o no el debido proceso. Porque una cosa, para la detención, él tenía que ser detenido en flagrancia por mandato del Ministerio Público, pero con autorización del juez natural. Vamos al tema de la flagrancia. Ese es el otro punto. ¿Qué cosa es flagrancia? Ojo, yo voy a contar los oyentes. Yo me comí un día de cana, ¿ya? Por haber resondrado a una chiquita y me llevaron a la comisaría, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque me han detenido en flagrancia, porque la flagrancia es 24 horas. 48 horas. 48 horas. Sí, 48 horas. O sea, en 48 horas todavía se considera esa flagrancia. Es flagrancia 48 horas. Sí. Si tú le has pegado a una mujer o has matado a alguien, la flagrancia es 48 en los 48 horas que te capturan, cárcel, ¿no es cierto? Puede ser tu prisión preliminar, detención preliminar. Claro. Detención preliminar como se dio con Castillo 7 días, ¿verdad? Ajá. Detención preliminar. Entonces, ¿qué pasa? La comisión va a ver si se cumplió o no se cumplió con los estándares del debido proceso de un Estado social constitucional de derecho. ¿Y cómo lo ves ahí, doctor? ¿Han cumplido o no? Han incumplido, por eso votaron. ¿Qué cosa han incumplido, ejemplo? Por ejemplo, al presidente, previamente a la detención, han debido ponerle a disposición de la comisión permanente del Congreso. Debieron ponerlo. Está reclamando Zaffaroni. Ahí está, el argentino es Zaffaroni, pues sí. Está reclamando, un momento, él tenía que ponerle Él es el abogado argentino. a disposición de la comisión permanente. Y la comisión permanente debía haber dicho cuál es su situación y el tratamiento que se le debía dar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay una festinación al debido proceso, nada más. Al tribunal, a la comisión no le importa ni le interesa. Han omitido entonces la intervención de esa comisión del Congreso, ¿no es cierto? Claro, es lo correcto, Ya. lo correcto. Y ellos debatir y ponerlo a disposición de la justicia ordinaria. ¿Qué es la justicia ordinaria? Es el Poder Judicial. El artículo 132 de la Constitución dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y lo ejerce por el Poder Judicial con arreglo a la Constitución y a las leyes. Ahí está la cosa. La Constitución. De existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la norma constitucional. Ahí está el problema. Mira, César San Martín es un eminente jurista, es un eminente académico, pero más pudo su corazoncito. Esta comisión tiene que ver también respecto a lo que ha vacado con 101 votos nomás. Van a ver todo eso. Todo eso van a analizar. Todo eso porque el artículo 104 de la Constitución lo dice categóricamente el reglamento del Congreso. El Estado peruano tiene su reglamento, pero esta tiene fuerza de ley. Y sabemos que las normas jurídicas son imperativas, de orden público y de estricto cumplimiento. Entonces se ha vulnerado ese aspecto. Y posiblemente la Comisión Interamericana va a recomendar a la Corte Interamericana, y a la Corte Interamericana le van a emplazar al Estado peruano para que digan pues cuál es el correlato fáctico, jurídico. Recordemos que el derecho son hechos, valor y norma, y nada más. Con lo que has dicho, y hay hechos, pues. Hechos, pero esos hechos ¿son típicos o son atípicos? Vayamos. Caramba, ahí te nos vas a agarrar, doctor. Hay varias cositas que ver, ¿Son detallitos. hechos típicos o atípicos? Uh-huh. ¿Son jurídicos o no son jurídicos? ¿Me entiendes? Entonces no está en discusión, la comisión no está discutiendo, señor, hizo el golpe, se consumó el delito, es un delito instantáneo, permanente, no. Dígame, al momento de la detención, ¿se cumplió con el debido proceso? ¿Se dio la garantía procesal a la defensa eficaz y la defensa necesaria? ¿O ha habido un acto de interdicción a la arbitrariedad del Ministerio Público? Aquí ha habido un acto de interdicción a la arbitrariedad del Ministerio Público. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal Constitucional le dijo, oiga, señor fiscal, ustedes son institución tutelar del Estado, son instituciones que representan a la sociedad, no representan al Estado, y por tanto, trabajen de acuerdo a esos parámetros. Entonces, ha habido un acto de interdicción, sí ha habido un acto de interdicción. Por eso Zaffaroni, estamos hablando de una autoridad académica de nivel internacional de talla, que ha sido miembro de la Corte Interamericana, igual que Diego García Sayán, entre otros, ¿no? Entonces el Estado hoy por hoy está demostrando su debilidad y dice, oiga, ¿qué hacemos? Aceleremos por este lado de la vía penal, con la investigación preparatoria para lo que es, para Pedro Castillo, con el levantamiento de la acusación constitucional express,
Lo han hecho y puede pasar cualquier cosa, pero las leyes no son retroactivas. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo tiene la comisión para levantar todos esos alegatos? Se estima que son días lectivos, 45 días. O sea, le va a ganar a la acusación, a la formalización de investigación preparatoria. Ya no puede, ya no le alcanza. Ya no le alcanza, no le alcanza, no le alcanza. Jurídicamente, en los plazos razonables no le alcanza. ¿Y dónde es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? San José de Costa Rica. O sea, ¿ahí no toca pito Estados Unidos? Es parte. Claro que es parte también. Pero no manda al... No, la Comisión Interamericana es un organismo que ha sido creado para qué. Pero ¿por qué te pregunto? Porque la gente dice, no, Estados Unidos maneja la Comisión Interamericana. No necesariamente. La Comisión Interamericana, escúcheme, hay un caso en el Perú, por ejemplo, en el caso Bambamarca, Guairayo, ¿no es cierto?, por la contaminación. La primera sentencia ecológica que se dio en defensa del medio ambiente fue por recomendación de la de la Comisión Interamericana. Y si porque la Comisión va a recomendar al Estado, va a recomendar. Y si el Estado se sustrae en no acoger esa recomendación de la Comisión, se va a irse a la Corte Interamericana. Entonces, para esto, ¿qué está pasando ahorita? Desesperación. Sí, es lo que se ve. Hay desesperación. O sea, todo lo que ha hablado doctora está en su razón nomás. ¿No es cierto? Lo que ha dicho, oye, corran rápido, hagan la denuncia. Van a apelar a la Corte Interamericana. No, y hay un temor inminente. Dice, bueno, si la Comisión Interamericana le da la medida cautelar, la medida cautelar, recomienda la medida cautelar, oiga. Ahí se para todo. Nosotros... Es igual cuando el Estado peruano, pero hay una sentencia, ¿verdad? Yeah. Cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia, el Tribunal Constitucional, el TC. Esa sentencia, quieras o no quieras, tiene que respetarlo. Respetarlo. A ver, estaban pidiendo esos fascistas que tú dices, fascistas, perdón. Bueno, los del grupo... Estaban pidiendo... Que nos retiremos del gobierno. ¿Es posible eso? Están pidiendo que nos retiremos. Son tan brutos, tan imbéciles... que dicen hay que retirarlos no, ellos tenían que retirar del contencioso que ni Fujimori lo pudo. ¿Recuerdan que sí quiso retirarse? Intentó hacerlo, retirarnos de la Corte Internacional, pero dijo, oiga, no podemos porque somos suscriptores de un tratado internacional. Hemos firmado. Hemos firmado. Suscribir es firmar. Firmar. Y dices la propia Constitución, los tratados suscritos por el Estado peruano en vigor forman parte del derecho nacional. Entonces no podemos y retirarnos, o sea, es como un contrato ley, más que un contrato ley, es la protección, el pro homine de la vida, de la persona. De la vida, pues, ¿por qué esos yuracuncas son tan brutos, doctor? Bueno, yo pienso que es la desesperación. Nunca han leído esos señores. Yo pienso que es la desesperación. Nunca han leído. Jamás dígame, sáqueme uno de la derecha, bruta de chorada, que haya preparado un artículo científico, haya preparado algo prominente. No, pues no hay ni una. Pues. Son brutos. Doctor, a ver, hablemos de plazo, más o menos, a ver. La Comisión Interamericana en 45 días o 2 meses le ponemos ya. Estará presentando toda la documentación respectiva a la Corte Interamericana. Y la Corte No, primeramente al Estado, va a recomendar. Al Perú no va a estar. Va a recomendar. Oye, corrijan esto, están fallados, restituyan, que no sé qué más. No se hace. La medida cautelar se tiene que ¿A aplicar. quién va a dar? ¿A la Corte Suprema, al Poder Judicial? ¿A quién va a dar? Al Estado, por intermedio del procurador, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien. Ministerio de Relaciones Exteriores. La Relaciones Exteriores va a recibir. Va a recibir. ¿Y a quiénes va a llegar esto? Al Estado, al procurador del Estado. Y el procurador va a tener al Ministerio de Justicia. ¿No es cierto? Ojo, uno de los altos asesores en gobernación ha renunciado ya. ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya lo dijo ayer el general Bardales, lo dijo, lo que está para lo que se nos viene en el Perú. Claro, porque obviamente también les va a aplastar a ellos. Ya, ¿no? entonces dijo, ¿no? Entonces dice... Ya va a sugerir entonces al Perú
la comisión esta, arreglen, ¿no es cierto? Claro. Después, ¿qué viene? Si el Perú se sustrae, O sea, ¿qué cosa sustrae? o sea, no acata, No acata. no acata, se sustrae, van a exhortar y van a tener que requerir. Al requerimiento no hacen, se van a la Corte Interamericana. Allá, ¿De ahí cuántos días estamos hablando? son un mes, porque estamos hablando de algo elemental de la prisión. La razón fundamental es la libertad de la persona. La libertad de la persona. Como el fin fundamental y elemental. La persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado. Y vivimos en un Estado social, democrático, de derecho. Y tiene que respetarse. Respetarse esto. No hay otra situación. Doctora no hay... Agapito, hemos hablado bastante de cosas importantes en Demasiado este corto importante. tiempo. Le sugeriría a usted, como también a otros abogados que tengan la intención de analizar estas cosas por las mayorías del Perú, que es a donde tenemos que tender. Simplemente que se respete el debido proceso. El debido proceso, ¿no? Y la tutela jurídica, nada más. Es que además en realidad necesitamos recuperar, en realidad, mejor dicho, la atención. Necesitamos recuperar la atención a las mayorías del Perú de parte de los gobiernos. Innecesariamente. Entonces, para eso, así como en Arequipa el día de ayer se ha conjugado y se ha conformado el Escuadrón Jurídico por la Democracia, quisiéramos que en Andahuaylas pudieran constituir el Escuadrón Jurídico por la Democracia. Tenemos el Colegio de Abogados, tenemos la Asociación de Abogados. El Colegio de Abogados está el Colegio de Abogados está dando en lo que va, pues van ellos donde sopla el viento. Hay que ser sincero. Claro, permítame, hay que ser sincero. A ver, los oyentes, mis oyentes, a estos los oyentes no están entendiendo lo que estamos hablando. Wow, para ahí, bueno. Imamantan sayaremor apuno llakta kaiparope, porque andadoras penguañoros sukta una más hinchijuna. Porque quechua con la paja, aymara con la paja, lo más importante es la vida humana y la libertad. Chaita son conchas papuno llakta sayaremorja. Y chaita tan que doctor imamuscan, hoy constitución amachacome ronata. Claro. No canchicta. Vida chica más importante. Es lo más importante. Pero imata pasaroja, kaironata yaga, hansichuka nataga, sepichimorga. ¿Quién gobierno? Nuestro representante, porque está en Canchiliu. Claro. Paikunan sepichimo. Y chay sepichimos hankipuk, si sepichimos hankipuk, hankipuk imataronco, faltaronco a la Constitución. Evidentemente, en ese aspecto, y mañana me llevo a acá hay autoridad mediata o autoridad inmediata. Y mañana me llegue. Oiga, no para venir acá. Manam, papá, y su acá paga, apiray, no. Ahora, si papá capas, suam, es igual, el cómplice, el autor intelectual es tan igual que el autor material. Tienen la misma pena, la misma responsabilidad. Claro, porque el que ha disparado ha obedecido órdenes nomás. Entonces tiene la misma responsabilidad. Pero no llegando a ese tema, vamos al tema. ¿Qué se avisora? Se le viene la noche a Dina Baluarte y a su camarilla y a su equipo, se le viene la noche. Y los fascistas van a escaparse. Aquí viene un asunto. El Congreso, como que los legisladores se escapan de la responsabilidad cuando aquí en realidad hay complicidad, doctor Agapito. Bueno, estos señores sabemos cuál es su único instrumento, es la diatriba, el insulto y la adjetivación, va a seguir diciendo, ¿no? Pero creemos que tenemos la forja de acero. Tenemos el temple de acero. Pero ellos son también, pues, de toda esta división en el Perú. Bueno, pueden ser. Nos han tratado de lo peor Pero hay una cosa, Gui, hermanos. El instrumento más poderoso que tiene el hombre es la educación. Sí, entendemos eso. Es la educación. El instrumento más poderoso que tiene la educación, y vamos por ese camino. Entonces, yo, como ciudadano de a pie, muy aparte de de lo que podía hacer académicamente o como profesional, creo que estoy en el deber moral de decir a nuestro pueblo que lo más elemental en la vida es la libertad. Bien, doctor. La libertad. ¿Cuándo más o menos esto podría estar avisorándose o las buenas noticias?
Pongámosle entre 45 a 40 días que ya la medida cautelar del Estado... Ya, o sea, este año podría ya saber si sale o no sale Castillo. Mira, del alcalde que fue de Bogotá, capital de Colombia, actual presidente de la República, solamente demoró, ese es el plazo máximo, es 45 días, plazo razonable. Puede ser antes, de acuerdo al impulso procesal, la salida procesal, la economía procesal que dice debe acelerarse, porque son de una libertad. Y yo, desde mi posición personal, podría decir que sí, la Comisión Interamericana va a dar la razón. Claro, porque la comisión va a exhortar al Estado peruano y el Estado peruano no va a acatar. No va a acatar. Obviamente, ya se va a ir a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana va a sacar una sentencia. Esa sentencia es acatar, es inaplazable. ¿Para cuándo puede salir? Sería unos 6 meses. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Me falta un dedo, para eso ya el exalcalde de Chincheros, o sea, para mi cumpleaños puede salir. Ya puede darse la sentencia, y eso tiene que acatarse sin dudas ni murmuraciones. Caramba, es igual que el Tribunal Constitucional. Bueno, pensando en un plazo largo, pero puede ser mucho más antes. Claro, pero ¿puede venir a mi cumpleaños el presidente entonces? No, particularmente quiero terminar con esto, Luis, gracias. Yo agradezco la opinión que me han dado. Creemos que estamos para eso. Si formamos... En agosto puede haber novedades. Porque lo ha dicho tu colega, el exministro, el que está de abogado, de Pedro Castillo, el señor Ayala, lo ha dicho. Va a haber novedades. Pronto ha dicho. Sí. Es que se ha vulnerado el debido proceso. Se ha vulnerado. Oiga, termino con esto, hermano. Antes, los jueces eran los que no se lo podía tocar. Se decía, el juez es el jarro de la ley y el abogado no es más que el jarro de la ley. Vale decir, lo que decía el juez no se podía cuestionar. Listo. Ahora, con el nuevo Código Procesal Constitucional, sí. Si claro, tú ves como imputado que el juez ha incumplido el debido proceso en un proceso penal con la debida garantía, y si encuentra que se ha vulnerado, tú como persona puedes presentar un habeas corpus. Recordemos que ahora en el Perú tenemos 12 tipos de habeas corpus. Son 12 tipos de habeas corpus: reparador, conexo, preventivo. Claro, sí. Ya. Entonces, ¿qué dice, no? El Tribunal Constitucional revisa esa sentencia que ha emitido el juez natural. Lo revisa. Y dice, oiga, juez, usted ha vulnerado tal derecho, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, y por tanto retrotrae hacia alguna sentencia hasta donde se haya vulnerado ese derecho. Si en el ámbito interno dice eso, entonces en el ámbito internacional es mucho mayor, porque estamos tratando de una Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se va a discutir el Estado tiene estas leyes, estas normas, vivimos en un Estado de Derecho. Estado de Derecho significa respetar inescrupulosamente los derechos fundamentales de la persona. Claro. Y si estamos hablando del debido proceso, estamos hablando de un derecho fundamental, elemental, es la columna vertebral de la administración de justicia. Y si es eso, tiene que respetarse. Y si se descubre que ha habido la fescinación de hecho, ¿qué dice la ley? Retrotrae hasta donde se ha vulnerado el derecho. Y si ahora si se plantea la medida cautelar innovativa, tiene que restituirse hasta donde se ha afectado el derecho. Es claro. Eso es claro. Eso no es mi invento, no es tu invento, está en las normas, está en la propia Constitución. Artículo 139, inciso tercero de la Constitución. Les invito a que lo lean. Pero, doctor, en el caso de Castillo, todo eso ya se ha quemado ya. Ya está en manos ahora de derechos de la comisión. Lamentablemente, lo que con Castillo están aplicando y con todos es el derecho penal del enemigo. Es una teoría de Klaus Roxin, donde dice todos que se rebelan al sistema y son contra el sistema, apliquémosle todo el peso de la ley, sea bueno o lo malo, y que vayan los tribunales internacionales resuelvan. Bueno, en todo caso, como no se ha llevado el debido proceso, no ha habido vacancia, entonces ya no sería restitución, simplemente sería que
vuelva a asumir su responsabilidad. Medida innovativa. Nada más eso, así es. Entonces la Comisión Interamericana, y hay una, en América Latina hay una sentencia ya. Hay una sentencia. Claro, hay una sentencia. Eso va a servir de... Eso es un precedente. Jurisprudencia. Es un precedente, precedente suprainternacional. Ya, te refieres a la restitución del alcalde de Bogotá. Bogotá. A nivel presidencial no hay. No. Listo, ya hemos hablado ya. Ya. ¿Es válido para el presidente o para el alcalde? Eso es el aforismo jurídico, a la misma razón, el mismo derecho. A la misma razón, el mismo hecho. Claro. Abogado nunca me los ceros son. Doctor Agapito, entonces, en No. agosto habría novedades. Más que seguro el tribunal, porque es imperativo. Imperativo significa que las normas jurídicas son de orden público de estricto y obligatorio cumplimiento, sea cual fuera la persona, sea quien sea, ¿no? Y el Estado tiene que cumplir, hacer respetar las normas. Listo. Las Bien, leyes, señores. Más o Perfecto, menos claro, doctor. Muchas reparo. gracias. Ya lo ha dicho ya el abogado Agapito, para Ya agosto está, ya. se sabe si sale o no sale, y lo más Que- probable es que salga. Lo bueno es que Titán que está en Lima también, en todos No, lados estamos. yo saludo a Estamos allí ustedes con por Titán. generar opinión, por generar, están educando a la población. Claro, ¿quién iba a pensar pues, que un pueblito así sí iba a hablar de estos Estamos educando. temas? Y particularmente yo como andahuaylino, como ex uteíno, estoy en esa línea.